Allá en el cielo, excentricidades atmosféricas y astronómicas. El 18 de junio de 1178, un grupo de personas vio el cuerno superior de la luna nueva, partido en dos. Según el cronista Gervasio de Canterbury, del punto medio de esa división salió una antorcha en llamas que escupía a considerable distancia fuego, cenizas calientes y chispas. Mientras tanto, la parte de la luna que quedaba debajo se retorcía como si dijésemos llena de ansiedad. Este fenómeno se repitió una docena de veces o más, tomando la llama formas diferentes que se contorsionaban al azar para después volver a la normalidad. Concluidas estas transformaciones, la luna tomó de un cuerno a otro un aspecto negruzco. Al autor se lo contaron personas que lo vieron con sus propios ojos. Casi 800 años más tarde, el científico espacial Jack Hartung comparó este relato con cálculos modernos y se dio cuenta de que Gervasio podía estar refiriéndose al impacto de un meteoro que produjo en la Luna el cráter Giordano Bruno, de 19 kilómetros de ancho. Una nube luminosa, empujada con cierta violencia de este a oeste, donde desapareció por debajo del horizonte, fue vista el mismo día en que hubo un terremoto en Florencia, Italia, el 9 de septiembre de 1731. Como muchas noticias de luces sísmicas, esta nos deja intrigados, pues carece de detalles que permitan saber si se trataba de una fuga de gas o de un fenómeno auroral estimulado por los efectos magnéticos del terremoto. En la madrugada del 23 de octubre de 1740, James Short, experto en óptica y miembro de la Royal Society, estaba observando el cielo cuando, al dirigir hacia Venus un telescopio reflectante de 16.5 pulgadas de foco, vi muy cerca del planeta una pequeña estrella, de lo cual tomé otro telescopio a la misma distancia focal que aumentaba unas 50 o 60 veces. Al encontrar a Venus muy nítido y en consecuencia el aire muy claro, pasé a 240 aumentos, y para mi sorpresa, hallé que aquella estrella estaba en la misma fase que Venus, es decir, mostraba el mismo aspecto en cuanto a luz y sombra, lo que indicaba que se hallaba cerca de Venus y no era una estrella lejana. Su diámetro parecía aproximadamente un tercio o algo menos del de Venus. Su luz no era tan brillante o intensa, pero sí extremadamente nítida y bien definida. La vi varias veces esa mañana por espacio de una hora, pero al aumentar la luz solar la perdí por completo aproximadamente a las 8:15. He vuelto a buscarla desde entonces todas las mañanas claras, pero nunca tuve la suerte de volver a verla. Short era un destacado constructor de telescopios y difícilmente hubiera sido engañado por un Venus fantasma, un reflejo de dentro del ocular, como algunos han sugerido. Otros que vieron un supuesto satélite de Venus fueron Domenico Cassini, el descubridor de 4 de las lunas de Saturno en 1672 y 1686, Andreas Meyer en 1759, D.W. Webb en 1823 y M. Stuyvesant en 1884. Actualmente no hay rastro de ningún satélite de Venus. Varios soldados fantasma aparecieron sobre una montaña escocesa el 23 de junio de 1744. 27 testigos, algunos de los cuales prestaron declaración jurada ante un magistrado local, observaron estas maniobras aéreas durante más de 2 horas, antes de que la oscuridad pusiese fin al espectáculo. En sus Letters on Natural Magic, Sir David Brewster sugería que se había tratado de un espejismo de soldados situados al otro lado de la montaña y relacionaba estas hipotéticas tropas con la rebelión escocesa del año siguiente. En 1750 hubo terremotos en muchos lugares de Inglaterra y en toda Europa. Varios días antes del temblor del 2 de marzo en Londres, hubo arcos rojizos en el aire que tomaron la misma dirección que la sacudida. En el momento del sismo del 2 de abril en Warrington, el reverendo Seddon vio una infinidad de rayos de luz dirigirse desde todas las partes del cielo a un punto cercano al cenit. Una aurora acompañó el terremoto del 23 de agosto en Spalding, y Northampton sintió temblar la tierra el 30 de septiembre. El doctor Doddridge dijo haber visto un globo de fuego esa mañana, un cielo rojo a la noche siguiente y a la otra la aurora más hermosa que había visto nunca. Una niebla extraordinaria asombró a los colonos de Connecticut y USA una mañana de 1758. Uno de ellos escribió:
Hacia el amanecer hubo aquí una niebla de aspecto tan extraño y extraordinario que a todos nos llenó de asombro. Bajó a la tierra en grandes masas, como nubes espesas, y en su camino, al chocar contra las casas, se rompía por los costados y en grandes masas, dando vueltas y vueltas. Parecía el espeso vapor que sale del wort, una planta utilizada para hacer jabón, al hervir, e iba acompañada de tal calor que apenas podíamos respirar. Al principio pensé al verla que ardía mi casa, y salí corriendo a comprobarlo, pero muchos pensaron que lo que ardía era el mundo, y había llegado a su fin. Uno de nuestros vecinos se encontraba en Sutton, 160 kilómetros al este, y cuenta que allí pasó algo muy parecido. Gran número de globos luminosos llenaron el aire el día en que hubo un terremoto en Boulogne, Francia. Un trueno subterráneo fue oído en Guanajuato en 1784, aunque no hubo ningún temblor de tierra. Una brillante bola de fuego y luz acompañó a un huracán que azotó a Inglaterra el 2 de septiembre de 1786. Si se trataba de un rayo bola, fue de una persistencia insólita, pues duró 40 minutos. Después de que Sir William Herschel observase volcanes en la Luna en 1783 y 1787, un astrónomo alemán llamado Johann Hieronymus Schröter vio algo aún más extraño. En 1788 observó al este de los Alpes lunares y a su sombra un punto brillante, tanto como una estrella de quinta magnitud, que desapareció cuando llevaba observándolo 15 minutos. Cuando la luna hubo girado lo suficiente para que el lugar quedara a plena luz solar, Schröter vio una sombra redonda que pasaba del gris al negro, donde había estado el punto. Se ha supuesto que Schröter vio primero la cumbre de una montaña proyectándose por encima de la sombra de los adyacentes Alpes lunares, y más tarde una sombra de la propia montaña, pero tratándose de un selenógrafo lo bastante estimado para que en años posteriores se diese su nombre a un cráter, hubiese dejado de hacer esa identificación por sí misma. ¿Y cómo podía una montaña escarpada arrojar una sombra redonda, cualquiera que fuese la dirección de donde recibía la luz? El espejismo de una ciudad amurallada fue visto en Youghal, Irlanda, en octubre de 1796, y de nuevo en marzo siguiente, y en junio de 1801 apareció el de una ciudad desconocida, con mansiones rodeadas de arbustos y un bosque detrás. Un misterioso ruido marino fue escuchado por el naturalista Alexander von Humboldt y otros miembros de su expedición a América del Sur. El 20 de febrero de 1803, hacia las 7 de la tarde, toda la tripulación quedó asombrada ante un ruido extraordinario, que parecía de tambores redoblando en el aire. Al principio lo atribuyeron a las olas. Al momento se oyó en el navío, especialmente hacia popa. Era como un hervor, el ruido del aire que se escapa de un fluido en estado de ebullición. Empezaron a temer que hubiese alguna grieta en el barco. Se oía intensamente en todas partes. Y por último, hacia las 9, cesó por completo. El barón Cuvier, famoso naturalista francés contemporáneo de Humboldt, lo atribuyó muy convencido a peces de los llamados ciénidos, pero estudios posteriores encontraron tal afirmación inverosímil. En su segunda expedición, 1804 a 1806, al lejano oeste de los Estados Unidos, Lewis y Clark oyeron estampidos como de cañón en un lugar cercano a lo que es ahora Great Falls, Montana. Un grupo organizado por John Jacob Astor oyó ruidos parecidos en las Black Hills de Dakota del Sur y Wyoming pocos años más tarde. Y bueno, esa fue la última historia. Sé que hubieron unas no muy interesantes por lo cortas de las historias, pero espero que les haya gustado. Y bueno, si les gustó, suscríbanse, compartan el canal y denle me gusta, eso ayuda bastante. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.